está por venir. Antes del día de hoy, darles la palabra, como parte de este taller, queremos saludar a las naciones que nos contactan por medio del internet, de YouTube. Queremos bendecirles, queremos pedirle a todos esos intercesores que oren por la nación del Ecuador. Está atravesando un momento de mucho desafío espiritual. El Espíritu Santo nos ha indicado claramente, no solamente a través de nosotros, sino de varias personas, que hay un tiempo de desafío. El pecado de la corrupción nos ha puesto en deuda ante los cielos, pero sabemos que la misericordia del Señor va a triunfar una vez más. Por eso hay un pueblo que está orando y ayunando por 40 días en este tiempo de las fiestas del Señor. Para mayor información les pido que se conecten con nosotros en nuestras redes sociales, en Abba Ministerios o Abba Ministries. También a todos los hermanos y amigos que han venido esta mañana, les quiero informar que es muy importante que nuestra iglesia, nuestro ministerio, Abba Ministerios, se mueva como un pueblo misionero en las redes sociales. Las redes sociales son una tremenda bendición para nosotros poder enviar el mensaje de la palabra. Si no lo hacemos, si no ministramos la palabra en las redes sociales, ¿sabe quién va a ganar ese espacio? El enemigo. El diablo lo va a llenar. Entonces, le quiero pedir que por favor, si usted no está conectado todavía con nuestro ministerio en las redes sociales, lo haga. Para aquellos que les gusta la palabra, tenemos un canal en YouTube que se llamaba Ministries, donde tenemos, por la gracia del Señor, más de 1000 videos con enseñanzas de todo tipo, donde usted puede tener acceso y puede informarse, porque dice la palabra que por falta de conocimiento el pueblo perece, y la palabra del Señor hay que estudiarla, la palabra del Señor hay que investigarla, hay que discernirla. La palabra de Dios es pan en medio del desierto, en medio de la soledad, es pan de vida. Amén. Entonces, el día de hoy tenemos nuestro servicio de primer día de la semana, primeros frutos, que es el domingo. Tuvimos una preciosa celebración el viernes en la noche de apertura de Shabbat. Me dio un gusto enorme ver cómo había gozo, la gracia del Señor, una bendición única, definitivamente, y que se vive un milagro, porque solamente un milagro nos permite en un espacio tan pequeño celebrar el Shabbat. Aleluya. Así que la misma celebración es un milagro. Aleluya. Y ver cómo la comida alcanza para todos. Es una fiesta, la fiesta del Señor. Amén. Entonces estamos contentos por eso. Pero el día de hoy en este servicio de adoración y de celebración del primer día de la semana, lo hemos ingresado como parte de la secuencia de un taller que se llama Escapando del Juicio. Ahora, ¿por qué escapando del juicio? Porque definitivamente con el pecado de la corrupción y la situación de lo que está aconteciendo en la nación está expuesta al juicio de Dios. Dios es un Dios que es amor, pero también es justicia. El amor y la justicia son primos. Si usted tiene y presenta el amor de Dios sin la justicia de Dios, el pueblo tiende a desvirtuar el amor de Dios y lo considera que como Dios le ama, puede hacer todo lo que quiere. El apóstol Pablo corrigió eso claramente en la Escritura y dijo que la gracia de Dios no era licencia para pecar. Y el otro extremo es cuando usted presenta la justicia de Dios sin el amor de Dios. Ahí es cuando el pueblo se torna legalista. ¿Por qué? Porque comienza a apuntar el problema del hombre, pero sin darle la salida al hombre. Por eso es que el mensaje de Jesús es un mensaje que confronta nuestra realidad, pero nos da la salida. Y la salida es arrepiéntete. ¿Podemos decir amén? Eso fue lo que dijo Juan el Bautista. Arrepentíos, arrepentíos, arrepentíos. O sea, la palabra arrepentíos la dijo Juan, la dijo Jesús y la dijeron los apóstoles. No sabemos de dónde es que salió esto, de un evangelio que no predica el arrepentimiento para que las personas vengan y no se sientan ofendidas. O sea, el evangelio fue creado para que nosotros entendamos cómo no ofender a Dios. Entonces la preocupación como ministerio es no ofender a Dios, no que las personas no se ofendan. Así que entonces le quiero decir que si usted hoy día se siente ofendido por la palabra que vamos a dar, usted está bendecido, porque quiere decir que el Señor
le está sanando la herida de pecado que tiene en su corazón. Dígale al que está al lado, Dios me ama y por eso me opera el pecado. Aleluya. Entonces, es amor y es justicia. Son primos. El decir Dios es amor sin tocar la justicia de Dios es presentar un amor almático, incompleto. Dios a mí me amó y como me amó me puso un pastor que me predicó y me dijo hay que arrepentirse del pecado y yo me arrepentí. Y como es justo me comienza a enseñar sus mandamientos. ¿Para qué? Para yo ser un pueblo diferente y ser bendecido. Entonces esa es la primera introducción que quiero hacer. La segunda introducción que quiero hacer al mensaje de hoy es algo que necesitamos, es sentido que necesitamos corregir bíblicamente. A Dios le asignamos modelos políticos y modelos económicos. Decimos, Dios es comunista. Decimos en otro lado, Dios es capitalista. ¿Ok? Dios no es ni comunista ni capitalista. Dios es comunitario, que es diferente. Dios ama la comunidad de las familias. Y su sistema financiero no obedece en la adoración al capital y no obedece al control del Estado. Su sistema financiero obedece a la adoración que le tengamos a Él. Entonces, cuando entra el Evangelio de Jesucristo, Dios es claro, a todos los bendice con sus mandamientos. El rico, el pobre, el alto, el enano, el blanco, el moreno, el amarillo, verdes no hay porque no hay marcianos. Amarillo, todos tienen la oportunidad de adorar a Dios con diezmos, con ofrendas, pero es a Dios. Los diezmos, las ofrendas no se recogen para llenar presupuesto, porque ay caramba, si no nos botan del local. No, los diezmos y las ofrendas son para adorar a Dios. Cuando usted adora a Dios, sube adoración, baja bendición. Estamos claros en eso. Entonces, no es que el día de hoy o este taller lo estamos predicando porque nosotros somos de izquierda, o somos de derecha, o somos de centro derecha. No, nosotros somos de la palabra, somos del reino de los cielos. Nosotros no tenemos afinidad política con nada, tenemos afinidad profética con el Dios de los cielos. Nuestro papel como ministerio es ser la voz de la conciencia de Dios a las autoridades, porque así lo dice la palabra. Oremos por las autoridades para poder vivir quieta y reposadamente. Y que Dios siempre guarde este púlpito de nuestra iglesia, de que no quiera ser manipulado, comprado por posturas políticas o por personas. No, este púlpito es un púlpito de Dios. Y Dios nos guarde, guarde a su pastor, guarde mi vida, para que siempre nuestro mensaje esté centrado en la palabra de Dios. Amén. Así que no es que aquí estamos haciendo cachiporras a cualquier político, no, en lo más mínimo. Aquí nosotros alabamos y adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ningún partido político nos ha dado comisión para que prediquemos esto, ni mucho menos. Aquí la comisión de bendición la recibimos del cielo por predicar su palabra. Entonces, dos puntos muy claros. El punto de que Dios es comunitario, o sea, Dios derrama su bendición hacia las familias que habitan en comunidad. La iglesia no es una institución, la iglesia es una familia y está compuesta por miembros de diferentes backgrounds, diferentes cosas. Nos alegramos aquí que tenemos personas que viven en Guayaquil, en San Borondón, Buijo Histórico, San Borondón Pueblo, porque Dios no hace acepción de personas. Jesús murió por todos. Entonces todos tenemos en Jesús el derecho de ser bendecidos. ¿Podemos decir amén? Ahora, pero a eso le vamos a agregar algo más. No solamente que Dios quiere que usted sea bendecido con su familia, sino que Dios le ha dado a usted una identidad propia. Y eso es lo que nosotros queremos y pedimos al Señor siempre como Ministerio Saba, que tengamos un pueblo que le traiga gloria al Señor teniendo identidad propia. O sea, que cada uno de ustedes sepa quién es en el Señor y cómo Dios lo va a usar para bendecir esta rica familia. Dile al que está al lado, tengo identidad propia en el Señor. Amén. Entonces, usted es quien es. Okay. Y el único que tiene que imitar es a Jesús.
aquí no viene para parecerse ni al pastor ni a mí, sino a Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros imitamos a Jesús y nos imita a nosotros en lo que nosotros imitamos a Jesús. En el momento que deja de imitar a Jesús se mete en problemas, porque va a imitar mi carne, va a imitar la carne del pastor. Pero cuando usted imite en mí lo que yo imito de Jesús, estamos bien, porque Jesús es infalible. Amén. De la que está al lado, voy a saber imitar a Jesús. Gloria a Dios. Entonces, recuerde, Dios es comunitario. Era necesario porque a lo largo de la predicación vamos a presentar nuestras ofrendas y diezmos de adoración a Dios. Algo muy importante que tiene usted que saber también, porque es parte de este tiempo que Dios está limpiando y está advirtiendo a la nación. Aquí las ofrendas y los diezmos que usted entrega, no los coge el pastor y la pastora y se van a caminar con ese dinero y a pasear en Plaza Lago. No, ese dinero pasa a una junta de gobierno, es administrado conforme a los principios bíblicos y distribuido adecuadamente conforme a la visión apostólica y profética que Dios le ha dado a la iglesia. Entonces, cada vez que usted dé aquí, no es que da porque tenemos que ser la iglesia grande, pujante. No, usted tiene que dar porque usted adora. Y Dios lo va a bendecir. Entonces la bendición comienza en las familias y se riega a este lugar. Amén. Ahora, dentro de ese marco introductorio, dentro de ese taller, es importante que usted esté el día de hoy aquí, porque en el modelo de la palabra, en el modelo de la iglesia, en el modelo hebreo de la iglesia que arranca en familias que oran por una ciudad, no en familias que oran para que una institución sea grande y veamos la institución de la iglesia sea grande. No, eso no. Oramos para que la iglesia del Señor, que está constituida por familias, todos ustedes, todos nosotros, seamos bendecidos para poder bendecir la ciudad y el país donde vivimos. Y el país y la ciudad donde vivimos se expone a juicios si hay pecado y se expone a bendición si hay un grupo de personas que deciden primero ellos ser limpiados, ellos confesar sus pecados para después poder interceder ante el Señor por su ciudad y su nación. Y eso es lo que estamos haciendo en estos 40 días. Porque la palabra del Señor dice en Primera de Juan que nosotros hemos pecado contra Dios. El decir que no hemos pecado lo hacemos a Él mentiroso, dice la palabra, y Él no es mentiroso. Entonces confesamos, estamos en una etapa de confesión, por eso estamos ayunando, para confesar unos a otros lo que está pasando en nuestras vidas. Y es fuerte el río de confesión. Me ha tocado reunirme en estos últimos días con varias personas que vienen y confiesan cosas muy tristes, muy dolorosas en sus vidas que no quieren que vuelva a pasar. Y lo bueno de Dios es que la confesión abre la purificación de Dios. Tome nota. La confesión del pecado abre las puertas a la purificación del pecado. ¿Cuántos están contentos de eso? ¿Qué significa purificación del pecado? La purificación del pecado significa limpieza. Dios tiene sus métodos para limpiar el pecado y tuvo su salida para limpiarlo y exterminarlo y acabarlo para siempre. Un nombre, Jesús. Y el Espíritu Santo opera de diferentes maneras para llevar ciudades, pueblos a un momento de purificación. Un ejemplo. El país de Argentina, año 1980, creo, si no mal recuerdo, cogió e ingresó en una guerra contra los ingleses, la guerra de las Malvinas. Y usted escuchaba al pueblo argentino que peleaba y decía, ya vamos ganando, vamos ya, hemos tumbado ni sé cuántos buques y hemos bajado ni sé cuántos aviones y no, ya ganamos, las Malvinas son de Argentina, las Malvinas son de Argentina. Pero resulta que cuando usted veía la realidad, los buques que estaban siendo hundidos y los aviones que estaban cayendo no eran los británicos, sino los argentinos. Y fue una derrota implacable. ¿Qué pasó? Todo el pueblo argentino pasó por un periodo de humillación. Había en el ambiente, me contaban unos ministros argentinos, había un sentido de derrota, de dolor, de vergüenza. Muchos hijos se perdieron en la guerra.
y había tristeza. Pero en ese mismo tiempo que hubo la guerra, había un remanente, había gente que estaba orando por un avivamiento en Argentina. Pasaron los añitos y fue cuando la mano de Dios purificó en ese entonces para esa generación el orgullo, lo purificó y preparó los corazones, y comenzó el Señor y levantó a hombres de Dios como Carlos Anacondia, como Claudio Fredson, y fue de una manera maravillosa porque los visitó, los ungió y gente se comenzó a sanar en las calles. Agradezco su entusiasmo. En las calles. Entonces, Argentina era una ciudad, que era un país que tenía iglesias protestantes. Esta de aquí, la nuestra, era un avivamiento tremendo, porque la presión de la iglesia oficial era bien fuerte, era hasta prohibido tener cultos evangélicos. Pero ¿qué pasó? De un momento a otro, el Señor toca a un hombre, se llama Carlos Anacondia, un hombre de negocio, lo tocó. Y de un momento a otro, en el tiempo de Dios, por supuesto, pasaron meses, años, y él comienza a convocar gente a las cruzadas de él. Y de un momento a otro comienza a descubrir Argentina, la Argentina que tenía unas iglesias pequeñitas que no querían adorar como se adora aquí. ¿Cuántos dicen amén? Que aquí hay perfume del Señor, hay fuerza de Dios. Estaban muriendo. Resulta que de un momento a otro 80.000 personas en una campaña, y de las 80.000, 10.000 a una liberación. Dígale que está al lado, había un río. Había un río. Entonces, el día de hoy queremos aprender cómo trabajar por ese río. Porque usted y yo estamos trabajando por ese río. Y no quiero que piense en ningún momento que su oración no vale. Porque eso es algo que el diablo trabaja con la gente. Le dice, no, tú no eres el pastor, tú eres inservible, tú no oras para nada, no vales, no sabes cómo orar. No. Usted, el ayuno, como iglesia que estamos llevando a cabo, su participación es valiosa. Por eso nosotros queremos invitar a todos los intercesores que se quieran unir y ayudarnos a que colaboren con nosotros, porque queremos entrar en el río. Amén. Amén. Entonces, si usted quiere entrar en el río, venga conmigo a Apocalipsis capítulo 22, versículo del 1 al 2, y vamos a tomar lectura. Apocalipsis capítulo 22 del 1 al 2. Cuando usted esté ahí puede decir amén. Amén. Podrá decir un lindo amén. Tome notas, porque este mensaje va a bendecir su ciudad, su comunidad, su país, va a bendecir su familia, porque todo lo que pasa en el país afecta a la familia, aunque usted no lo quiera. Si en el país hay una quiebra financiera, su familia lo siente. Lo siente con la leche, lo siente con el pan, lo siente con todo, porque la cosa se complica. Amén. Entonces, pero hay una manera de poder ser de bendición, y en esta nos hallamos. Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 y 2. Si usted está ahí, le agradezco un fuerte amén para el Señor. Perfecto. Y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que fluye del trono de Dios y del Cordero. En medio de su calle, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando su fruto según cada mes. Y las hojas del árbol son para sanidad de las naciones. No vaya a cerrar su Biblia, déjeme el versículo puesto, por favor, gracias. El 1. Y me mostró un río de agua de vida. En primer lugar, para que entendamos un poquito más bíblicamente, esto es una visión que recibe el apóstol Juan en la isla de Patmos, en Grecia. Dios le da la revelación del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es un libro que la gente tiene miedo en leerlo, porque dice, ay, no, Apocalipsis es de los juicios finales. No, cuando usted tiene a Jesús, Apocalipsis debe de ser leído, porque usted va a prepararse para cuando Él venga. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Él venga, usted va a estar feliz, va a estar gozoso, vamos a estar cantando, y estamos cantando y se nos lleva el piano, pero nos fuimos. Amén. Entonces, es importante que entendamos que es un libro profético.
Es un libro que tiene figuras proféticas, pero que tiene riqueza. Entonces aquí Juan nos está explicando el diseño de bendición de la ciudad celestial. Ahora, fíjese algo. La ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, habita Dios en ella. Dice la palabra en una parte de Apocalipsis que esa ciudad descenderá y se posará y habitaremos en ella. ¿Ok? Pero hasta que eso acontezca, Dios nos envía a Jesús. ¿Para qué nos envió a Jesús? Para que recibamos salvación, no seamos condenados, vivamos eternamente con Él, pero tenemos que habitar en un sitio. Tenemos que habitar en la Nueva Jerusalén. Podemos decir amén. Cada uno de ustedes tendremos mansiones, el Señor nos las está construyendo, lindas mansiones, grandes, a su gusto, sin pagar electricity, nada. Feliz. Cuando parte usted de aquí, se cambió de domicilio sin costo alguno. Y todo lo que le pesaba se le queda aquí. Que se lo peleen ahí la gente que recibe eso como herencia. Usted está gozoso arriba. Dígale al Señor, estoy feliz de tener a Jesús. Estoy feliz de tener a Jesús. Aleluya. Entonces, esto es una visión, pero Jesús también vino para reconciliar. Escriba ahí, reconciliar. Reconciliar. ¿Qué significa reconciliar? Reconciliar significa tomar una actitud totalmente opuesta a la actitud de enemistad. En la enemistad yo me peleo. En la reconciliación yo resuelvo esa pelea y establezco una relación. Yo me reconcilio porque yo aprecio esa relación. Yo me reconcilio con mi papá porque yo aprecio que es mi papá. Yo me reconcilio con mi hermano porque es que es mi hermano y tengo que abrazarlo, tengo que reconciliarme con él. Las ciudades en las cuales vivimos familias, también, de acuerdo a la primera enseñanza del día jueves, también se entran en enemistad con Dios y también se reconcilian con Dios. Por ejemplo, ciudades que se pelearon con Dios: Sodoma y Gomorra, Corazín, Betsaida, Capernaum. Vamos ahora en el siglo pasado se pelearon con Dios. ¿Y qué pasó? ¿Cuántas ciudades no tuvieron terribles terremotos? Tsunamis. Hoy en día está temblando, hay temblor, mira a ver si se nos viene el mar encima. O sea, hay una intensidad que va en aumento con respecto a los juicios. ¿Por qué? Porque las ciudades están en enemistad con Dios. Ahora, ¿cómo la ciudad se reconcilia con Dios? Dígale al que está al lado, ahí es donde entra mi oración. Díselo nuevamente, ahí es donde entra la oración de mi familia. Entonces, se reconcilian las ciudades con la oración de los santos dentro de la ciudad, de los justos. Si usted tiene a Jesús como su Señor y Salvador, usted es un justo. Y dice la palabra que por la bendición de la boca de los justos, la ciudad se engrandece. Más por la maldad de los impíos, la ciudad recibe vergüenza. Su oración es muy importante en este tiempo que estamos viviendo. Ahora, ¿qué reconcilia el Señor? En el momento que Jesús reconcilia una ciudad con los cielos, comienza a haber una manifestación en la ciudad del mismo diseño de la Jerusalén celestial. Y por eso es que los he llevado a Apocalipsis capítulo 22, 1 y 2 y vamos a la escritura. La Jerusalén tiene un río. Ponga ahí río. Tiene un río. El río no es lleno de agua mineral. El río es de agua pura, limpia, resplandeciente. Si todos nos bañásemos en ese río, ¿qué pasaría en nuestras familias? Se solucionarían todo lo que es impuro. ¿Qué hay de impureza en una familia? Impureza sexual, peleas, robos, maldiciones, orgullo.
peleas por herencia, peleas por dinero, máscaras, todo eso es impuro. Pero este río lava la impureza y establece la pureza de la presencia de Dios. Entonces, una ciudad necesita tener un río o necesita tener la provisión de agua. Sin agua, usted no podría estar el día de hoy aquí. Un día estábamos en Haití y en Haití llegaban los hermanitos y seguían llegando los hermanitos, y cada vez que llegaban los hermanitos, la cosa se ponía más fuerte, más calurosa, había más calor porque estábamos en un sitio encerrado, y cada vez que había más calor había más sudor, y cada vez que había más sudor había más mal olor. Pero yo decía, ¿pero por qué si estaba en otras iglesias y no es tan intenso el mal olor? Y me informaron los pastores y me dijeron, pastor, no tenemos agua. En el mundo espiritual, nuestra nación en este momento, Ecuador, su nación, está sin agua. Hay impureza. Y la impureza se llama corrupción. No hay respeto al prójimo. Hay que robarle para salir adelante. No hay barreras. Entonces, cuando Jesús reconcilia con un río de agua de vida, limpio, resplandeciente como el cristal. Lo hizo en Argentina. Nosotros estamos ayunando y orando para que lo haga en Ecuador, para que lo haga en esta nación, para que usted y su familia reciba bendición. Podemos decirle, le damos un aplauso al Señor, aleluya, aleluya. Ahora, este río, ponga ahí, ¿de dónde sale el río? El río sale de un trono, Entonces, tenemos un río, amén, es un río de agua pura, limpia, resplandeciente, es un río lleno de la palabra de Dios. Repita conmigo, es un río lleno de la palabra de Dios. Dígalo, es un río lleno de la presencia de Dios, porque es el río del Espíritu Santo. Amén. Ahora, fluye desde el trono de Dios. Y mire lo que dice, y del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesús. Quiere decir que cuando usted se convirtió, y si hoy día todavía no siente que ha aceptado a Jesús en su corazón, tiene tiempo para que lo acepte y se vaya con Jesús en su corazón. Quiere decir que cuando usted va y tiene a Jesús, usted tiene acceso en su vida personal a recibir las aguas de ese trono. Porque es el trono de Dios y del Cordero. Por eso dice la palabra que nosotros estamos sentados en Cristo Jesús, junto con Jesús, en lugares celestiales, recibiendo toda bendición espiritual. Dilo alto, toda bendición espiritual. Más alto, toda bendición espiritual. Mire el trabajo de Jesús. Mire qué profundo es el trabajo de Jesús para su vida y la mía. Ahora, probablemente usted esté aquí y diga, pero ¿qué tiene que ver esto con mis deudas, con mis problemas? Quiero decirle algo. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. La iglesia fue creada no solamente para orar por su dolor de cabeza. La iglesia fue creada para orar por aquellos que no conocen a Jesús y para orar por lo que se había perdido, que no solamente son almas, sino nuestras ciudades y nuestras familias. ¿Podemos decir amén? Entonces estamos arribando a un evangelio de raíces, un evangelio que toca la ciudad, que toca la nación, y todo empieza con la confesión de pecado. Entonces tenemos acceso a un trono. El trono es el de Dios y del Cordero. Vaya tomando nota, porque al final usted se va a dar cuenta cómo usted está metido en esta ciudad sin darse cuenta. Dígale al que está al lado, ya estoy registrado en esa ciudad. Entonces, todo lo que usted hace, todo pecado que usted comete, se lo registran en la ciudad. Pero
Pero cada oración, cada petición de perdón se lo registra el cielo y usted tiene acceso. Amén. No se ponga nervioso. Dígale que está al lado, no estoy nervioso, estoy contento esta mañana. Aleluya. Entonces, un río de agua de vida. El río de agua de vida tiene la palabra porque la palabra lava. Tiene el Espíritu porque el Espíritu purifica. Incluye el poder de la sangre de Cristo que todo lo limpia y lo cubre. Entonces, estamos hablando de un pueblo muy inteligente porque ustedes tienen al Señor. Quiere decir que su oración y su ayuno en este momento, en este tiempo al cual Dios nos ha llamado, está siendo registrado ¿en dónde? En el trono de donde sale el río de agua limpia, pura y cristalina. ¿Puede decir amén? Quiero que usted repita conmigo, aleluya, denle un aplauso al Señor fuerte. Vamos a ver. Aleluya, gloria a Dios. Repita conmigo, Señor Jesús, yo renuncio al manto de religiosidad que me enseñó que las oraciones son vanas repeticiones y que el ayuno es castigar la carne. Yo declaro esta mañana que las oraciones es un diálogo abierto con el trono y que el ayuno es comer pan del cielo. Por lo tanto, decido comer pan del cielo el día de hoy y entrar en un diálogo abierto con el Dios de los cielos. Por lo tanto, dígalo alto, por lo tanto, mi vida va a cambiar por completo, porque tu voz y tu presencia, Señor, me transforma. Amén. Importante, porque cuando entramos en un periodo como el que estamos viviendo, nos transforma el Señor. Nos transforma. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Ahora, el río fluye desde un trono, hay un trono, en el trono está el Cordero es su Salvador. Ahora, mire la manifestación del propósito. ¿Se acuerda cuando Jesús dijo, el que cree en mí, aunque está muerto también lo dice, pero dice, el que cree en mí de su interior. ¿Qué pasa? Correrán. Cuando usted acepta a Jesús, comienza a tener en su corazón usted una manifestación del trono del Cordero. Amén. Aleluya. Con su entusiasmo por acá parece que están contentos de saber que tiene un trono en el trono. Aleluya. Ahora, fíjese. Pero ¿qué pasa si en su corazón Dios quiere establecer el trono del Cordero, pero usted tiene el trono de la amargura? O usted tiene el trono del odio. O usted tiene el trono de la ira. O usted tiene el trono de la envidia. O usted tiene el trono de la codicia. O usted tiene el trono de la mentira. O usted tiene el trono de la idolatría. O antes que el trono del Cordero está el valor de su carro. O antes que el trono del Cordero está su casa. O antes que el trono del Cordero está sus sueños y no los de Dios. El río que comienza a salir no es de aguas vivas, es de aguas pestilentes que ahogan el poder de su oración. Si cogemos este punto el día de hoy, créalo que su familia será transformada. Y aunque el diablo le traiga desafíos con hijos, con tíos, el desafío será vencido por medio del río resplandeciente que proviene del trono del Cordero. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias. Dile al que está al lado, ahora sí que voy a orar y ayunar. Dile al que está al lado, deja de ser glotón y come pan del cielo. Ya tiene la descripción del río. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir, inúndame en tu río? Tienes que pedirlo. Tienes que pedirlo. ¿Cómo usted activa
activa esas aguas en su vida? Confesión de pecado. Cuando confesamos nuestro pecado, cuando nos humillamos, comienza usted, confiesa el pecado y se comienza a abrir el río. Y más confiesa y más basura sale. Y más confiesa y más se lleva el río. Y más abre su corazón y lleva más basura. Pero luego sale limpiecito. Sale con ropas blancas. Entró con ropas llenas de lodo y sale con ropas blancas. Amén. Para eso es que estamos ayunando y orando. Porque la ciudad, el país del Ecuador, está como un río de inmundicia que se llama corrupción. Y tenemos que tener mucho cuidado de que nosotros como iglesia no nos alcance ese río de corrupción. Porque si no, el juicio es inevitable. Porque lo que dirige un país y una sociedad no son los gobiernos, es la iglesia del Señor. Y si los gobiernos son malos, la iglesia está en problemas. Por eso nosotros hemos decidido escuchar la voz de Dios y decirle al Señor: Señor, perdónanos a nosotros primero. Hemos pecado contra ti. Para que se abra un pozo de aguas vivas. Con confianza dígale al que está al lado: confiesa tu pecado, cabezón, y no lo escondas. No es que el pecado es cabezón, es que usted es el cabezón por no confesar el pecado. Amén. Estamos. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos nosotros, y en esa etapa estamos, nosotros no estamos aquí apuntando a nadie. Nosotros nos preocupa es el principio bíblico en nuestra casa. No queremos ser una casa que nos contamine el río de la corrupción, del doble lenguaje en el evangelio, no. De la mala administración, no. Queremos nosotros vivir en el río, porque si vivimos como río en el ministerio, vamos a poder bendecir a la nación. Y como nuestra iglesia hay muchas más. Quitémonos ese síndrome de que somos los únicos, los superhéroes. No. El único superhéroe es Jesús. Ni Elías fue el superhéroe. Elías dijo, no, le dijo el Señor a Elías, por ahí hay como ni sé cuántos miles más. Porque a veces nos entra ese drama, ese síndrome de baja autoestima. Y dice, yo soy el único. Dice, no, hay muchos. Sino que están esperando que alguien se levante. Amén. ¿Estamos contentos? Y la que está al lado, dale una sonrisa a Dios esta mañana. Gloria a Dios, aleluya. Dale una sonrisa a Dios esta mañana. Ahora, ese río desciende, sale del trono y mire cómo es el corazón de Dios para las ciudades. Por eso dice en el libro de Jeremías, dice que si procuramos el shalom, la paz de la ciudad, en la paz de la ciudad sus habitantes tendrán paz. Por eso oramos por la nación, pastor. Porque ahorita no digamos, oiga, con la corrupción que ha pasado y ha acontecido, es un milagro que el país esté caminando, porque otro país estuviera colapsado financieramente y económicamente. Hay un pueblo que está orando. Hay un pueblo que está orando. Aleluya. Aleluya. Y como lo dijimos la primera vez, el problema no es que no hay riqueza. En el barbecho, ¿se acuerdan que les hice repetir ese versículo? Vamos a repetirlo. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de justicia. Entonces renuncia a eso de que no, este país es pobre, yo jamás voy a salir adelante. Mentira. Es el único, uno de los pocos países donde realmente están los dólares en el árbol. A mí me dice la gente, no, es que usted vive en el país donde los dólares están en el árbol. Le digo, no, hermano, aquí están los dólares en el árbol. Me dice, ¿por qué? Le digo, mire este árbol de mango. Mire los mangos que se han caído. ¿Y qué tiene que ver eso con los dólares? Le digo, en Estados Unidos cada mango cuesta $3 a veces.
Entonces, ¿dónde están los dólares? Gloria a Dios, dale un aplauso al Señor. Ok. De tu interior brincan ríos de agua viva. O sea, esta revelación de la ciudad se manifiesta en su interior por medio del Cordero. Ahora, versículo 2 dice, en medio de su calle, a uno y otro lado del río. Oiga, hermano, usted tiene que tomar nota porque este mensaje está poderosísimo. Soy yo el primero que estoy recibiendo. En medio de su calle, a uno y otro lado del río. Qué lindo cuando uno predica, pero va recibiendo también, ¿no? Le da ganas a uno de dejar de predicar y escuchar mejor al Espíritu. Del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando su fruto según cada mes, y las hojas del árbol son para sanidad de las naciones. Ahora, vamos a ver. Entonces, queridos hermanos, hay un río, hay un trono, luego ese río entra en una calle, en la ciudad, ¿correcto? Y dice la palabra que en medio de la calle estaba, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que tiene nombre, Jesús. Y estaba en un lado y en el otro. ¿Por qué en un lado y en el otro? Mismo árbol de la vida. Porque Jesús es omnipresente. Es Dios. Jesús es el Señor. Y dice que estaba en un lado y produce 12 frutos, dando su fruto según cada mes. O sea, todo el año dando fruto. Repita conmigo. Mi meta tiene que ser amar a Dios, estar en su presencia y siempre dar fruto. De frutos dulces, apacibles en la iglesia, no de amargos. Porque si el fruto no es de sanidad, entonces ese fruto es de higos malos. Amén. Ok. Aquí vemos en este versículo algo importante. Primero, hay una calle, eso significa el corazón de Dios para las ciudades. Segundo, el árbol de la vida estaba a uno y otro lado del río, omnipresencia. Cuando Dios entra en una ciudad, Él puede estar en todos los lados mientras el pueblo ore. Puede tratar con el alcalde, como puede tratar con los pastores, puede tratar con las ovejas. Es omnipresente, está en todos lados. Lo importante es tenerlo. ¿Cuántos están contentos? Tenerlo. Que ese árbol se plante. Pero para plantarlo necesitamos primero el río. Aleluya. Y dice que da fruto todo el año. Y fíjese que este árbol es tan importante, las hojas. Dice que las hojas del árbol, dando su fruto, y las hojas del árbol son para sanidad de las naciones. O sea, que hay hojitas de ese árbol que tocan ciudades. Hay unas hojitas de este árbol que tocan continuamente Israel. Israel tiene continuamente inventos a favor de la medicina guardados en reserva. Hay como 10 inventos. Hablaba con mi hermano el otro día que es médico y me decía, es impresionante lo que traen para la diabetes. Están preparando hasta una vacuna contra la diabetes. Están preparando un examen. ¿Se acuerda que para detectar, por ejemplo, tumores en los estómagos, tenían que hacer una serie de cosas? Están preparando un invento que a través del aliento identifican el tumor. O sea, lo hace con Israel, pero lo quiere hacer contigo si tú eres el Israel disperso que ha aceptado al Señor. Y el que está al lado, yo no voy a ser un mediocre por la corrupción. Yo voy a ser un inventor por la santidad de Dios. Pero dilo creyendo, voy a ser un inventor por la santidad de Dios. Voy a inventar en mi vida, voy a inventar en mi profesión, voy a inventar en mi trabajo, voy a inventar en mi familia. Voy a inventar.
¿Y sabe cuál es el problema? Uno de los problemas principales también de la nación. Aunque le parezca mentira, Ecuador sirve a Mamón. Porque la gente califica sus esfuerzos todo en base al dinero. Oye, tienes una buena idea, ¿por qué no lo haces? Es que no tengo dinero. Israel recibió un desierto. Y se hubieran puesto, es que recibimos un desierto. ¿Cómo vamos a comer? Es pura arena. Hoy en día usted come de ahí. Tremendos desayunos cuando viaja a Israel. Mejor que los de Doña Tere. ¿Estamos contentos? Dile al que está al lado, sácate ese paradigma de la cabeza. Porque en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de justicia, por falta de sedaca. Miren, fui a una cadena aquí que tiene mucho éxito y cuando entré, yo dije, no, aquí está tu mano. Y el Señor, dame la señal de que te ha agradado de este negocio. Eso fue lo primero que le pedí al Señor, porque hay un modelo bíblico y no falla. Y ese modelo bíblico lo tiene el pueblo judío. Usted ve aquí a mi comisariato y dice, wow, la cantidad de lo... Pero no sabe que atrás de eso hay todo un cuerpo de retirados judíos que aportan para tener para su retiro, porque se piensa en equipo. Modelos. Se me fue la idea, pero bueno, ¿por dónde andaba? Sí. Ah, ya. Entonces entré y yo sentí en el mundo espiritual una atmósfera diferente. Yo dije, aquí hay algo diferente. La gente me hablaba, mira qué rico que es. Y yo comienzo a observar y comienzo a caminar. Y el Señor me llevó. Yo jamás había visto en Ecuador un negocio que publicite la ayuda otorgada a comunidades en necesidad. Y nadie se fijaba en eso, pero como por la misericordia del Señor vivimos en Estados Unidos y eso es parte de la cultura americana, algo que lo heredamos de las leyes judeo-cristianas. Todos, Walmart, Target, todos tienen un fondo de ayuda a la comunidad, toditos. Y cualquiera puede tener acceso con una causa justa. Me acerco y efectivamente estaba en un ladito el letrero. Y decía, este porcentaje es entregado para tal comunidad que tiene tal necesidad. ¿Eso sabe qué se llama? Eso se llama justicia de Dios. Eso se llama que entró en el modelo de Dios y Dios lo va a bendecir. Pero cuando pensamos de manera opuesta, ¿por qué botas tu dinero? Pero todo eso, así es decir, ¿por qué botas tu dinero? No ayudes a esa gente roba más. Está como una vez un hermano en nuestra congregación se encuentra con un amigo dolorosamente hispano, ¿no? En ese sentido, por lo que hizo. Y le dice, este amigo le dice al miembro de nuestra congregación, le dice, trabajaba en una cadena muy grande, le dice, mira, no hay nadie, llevémonos todo esto, ya tengo el carro preparado afuera, llévate. Le dice el miembro de la congregación, le dice, ¿sabes qué? Yo no soy de eso. No seas bobo. No, porque ¿sabes qué es lo que pasa? Le dice, que esta cadena seguirá siendo la misma cadena, pero tú no seguirás siendo el mismo. Y él dice, ¿por qué? Porque tú quedarás como el pillo. Pero la cadena continuará y yo no quiero perder mi trabajo. Esas son semillas de justicia. Entonces tenemos que empezar por nosotros para que esta situación cambie. Amén. Ok, gloria a Dios. ¿Estamos recibiendo algo el día de hoy? ¿Cuántos están listos para recibir las hojas de vida? Las hojas de sanidad. Aleluya. Ahora, venga conmigo rápido a Ezequiel capítulo 47, donde yo quiero que usted vea rápidamente otra ilustración profética de este río y de la ciudad. Ezequiel capítulo 47, versículo 1. Y si usted realmente está recibiendo algo, demuéstrele su regocijo al Señor con un grito de alegría esta mañana. Aleluya, aleluya.
Aleluya. ¿Cuántos están aprendiendo que un culto de oración es algo más de sáname el dolor de cabeza, Señor? Sino buscar el reino, hacer algo por la ciudad, hacer algo. Repita conmigo, mi oración cuenta. Mi oración cuenta. Y es valiosa a los ojos de Dios. Ezequiel 47:1 dice, me condujo nuevamente a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la casa, la fachada miraba al oriente, y las aguas venían desde abajo, del lado derecho de la casa, al sur del altar. Aquí el profeta Ezequiel también había recibido una visión acerca del río de la casa que viene a ser el templo en Jerusalén. Era la visión de Ezequiel con respecto a los pecados de Israel. Y el Señor le comienza a mostrar todos los pecados de Israel y le muestra cómo Él viene a emitir juicio para que este río de vida tome lugar en la ciudad. Hermano, con tu oración, con tu ayuno, lo que tú estás haciendo es invitando al río. Por eso, no es solamente que ayunes y que te andes muerto de hambre, débil, delgado, no. Es de que ores. Porque el propósito del ayuno es que dejes de pensar tanto en la costilla fritada y todo eso, y que te concentres en pedirle a Dios por tu ciudad, haciendo que Él se entrone en tu corazón. ¿Podemos decir amén? Gloria a Dios. Pero fíjese lo interesante. Ezequiel también en el versículo 12, vamos ahora al versículo 12, dice, y en las orillas del río, yo tengo otra versión pero no importa, es lo mismo, y en las orillas del río a uno y otro lado crecerá toda clase de árboles frutales. Diga, toda clase. Más fuerte, toda clase de árboles frutales. Aleluya. Cuyas hojas no se marchitarán y cuyos frutos no caerán. Qué belleza. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Anote ahí que aparece una nueva expresión, que el fruto es para comer. Para comer, ponga ahí, fruto para comer. ¿Y hojas para qué? Para medicina. Anote, mi hermano, anote, no se quede ahí viéndome nomás, tiene que anotar, porque eso lo va a bendecir, recibe doble, el que anota recibe doble. Aleluya. En las orillas del río a uno y otro lado crecerá toda clase de árboles frutales cuyas hojas no se marchitarán y cuyos frutos no caerán. Brindarán frutos nuevos todos los meses, porque las aguas que los riegan salen del santuario, y su fruto será para alimento y sus hojas para medicina. Escriba ahí alimento y escriba medicina. Eso es por lo que la gente más se desespera, ¿no? Dice, ¡ay, me duele la cabeza y no tengo para el dolor! Aquí ya tiene las hojas. ¡Ay, qué voy a comer! ¿Eh? Tiene las hojitas, tiene el fruto del árbol. Amén. Okay. Ahora usted se estará preguntando, ya es muy bonito esto de las visiones, de Apocalipsis y todo eso. Pero ¿dónde yo aquí entro? ¿Dónde yo me ubico? Cuando usted viene a Jesús, la Biblia dice, hermanos, que nosotros nos volvemos uno con Él, y en Él nos volvemos uno con el Padre. ¿Correcto? Y comienza en nosotros a crecer Jesús. Y no podemos vivir sino solamente imitándolo a Jesús. Tenemos que hablar como Él habló, aprender lo que Él habló, actuar como Él actuó, dejar nuestro temperamento y reemplazarlo por el de Él, el carácter. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Comienza a desarrollarse una nueva criatura en usted, tiene que aprender muchas cosas que él aprendió en el hogar que eran equivocadas, tiene que reestructurarlas, que solamente Jesús lo puede hacer. Su mente tiene que ser rewired, tiene que ser otra vez cableada.
Y los frutos para comer, pastor, son los frutos del Espíritu en su vida que alimentan al hermano. Los frutos de la enseñanza que usted trae. Cuando le dice el pastor, hermano, usted encárguese de traerle la enseñanza a los niños este domingo. Los frutos. Usted está dando frutos. Cuando usted viene y ofrenda al Señor y adora al Señor, diezmos y ofrenda, frutos. Cuando sirve al Señor con beneplácito y alegría, frutos. Usted se convierte en un árbol. Y cuando comienza a orar, y comienza a orar, y comienza a orar por las naciones, las hojas que salen de usted en Jesucristo comienzan a sanar la ciudad y la nación. De pronto usted me dice, wow, esto está medio extraño, ahora soy árbol, ¿qué es eso? Y ahora soy árbol. Dile que está al lado, eres un árbol profético. Y esto nos motiva. ¿Sí se da cuenta cómo el Señor nos ha llevado a cambiar y a pensar que se tiene que autocastigar con látigo para ayunar y flagelarse y estar todo ojeroso y estar repitiendo a cada rato lo mismo? Y se da cuenta que está en un diálogo abierto con un padre, juez y amigo, y que lo que está es comiendo la palabra. Venga conmigo al Salmos capítulo 1, del versículo 1 al versículo 3. Qué lindo. Tremendo, aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el que vive para siempre, pastor. Bendito sea el que vive para siempre. Amén. Bendito sea el que vive para siempre. Aleluya. Salmos capítulo 1, del versículo 1 al versículo 3. Para los nuevos, el libro de Salmos está ubicado entre Génesis y Apocalipsis, en la mitad. Aleluya. Mire lo que dice. Cuán bienaventurados, aquí yo tengo en mi versión, cuán bienaventurados. Cuán bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se detuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Escriba ahí, en este ayuno usted tiene que pedirle al Espíritu Santo que no esté en consejo de malos. Escríbalo, renuncio, dígalo en voz alta, yo renuncio a estar en consejo de malos. No importa, hermano. $100, nadie se da cuenta, cógetelos nomás. Consejo de malos. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es que sabes que necesito una ayudadita ahí como para yo poder ver si me cojo esto de aquí, pero sabes que tengo mi amigo, el prefecto, ya voy a hablar. Te sentaste en la silla de escarnecedor. Tienes a alguien más importante que la autoridad. Tienes al Cordero en un trono que gobierna toda la tierra. El trono de Dios y del Cordero. Y que gobierna las naciones y gobernará por eternidad. Por eternidad, hermano. Hay que creerle a Dios. Salga de ese hueco y póngase a orar, que Dios va a hacer algo maravilloso. Aleluya. Versículo 2. Sino que en la ley de Jehová, Yahweh, está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Repite en voz alta, en este ayuno y para siempre tengo que aprender a meditar en su ley de día y de noche, de noche y de día y de noche, de noche y de día. Dile que está al lado, ¿en qué estás meditando, hermano? ¿En qué estás meditando?
No, es que a mí el Señor me ha dicho, yo puse en Facebook un arte que me causó tanta risa, un monito. Un meme, sí, meme. Disculpe mi ignorancia, ¿cierto? Entonces viene y un mono le dice a una persona: acércate que tengo una palabra profética para ti. Y se acerca y le dice: no dejes de congregarte. Queremos ser árboles y no podemos ser ni hierba, porque no tenemos ni pastor ni iglesia, no tenemos un orden, no pertenecemos a ninguna familia de la fe, hacemos lo que nos da la gana, nos rebelamos. No eres ni hierba, ahí te conviertes en la hierba que habla la palabra, que sale el sol y se marchita. Pero aquí habla del árbol que es plantado junto a corrientes de agua. Versículo 3, y escríbalo con letras grandes, porque esto es para que se le grabe en su corazón y se vaya contento y ya no se vaya entristecido. ¿Qué pasa al que medita en la ley, no se sienta en todos estos problemas? ¿Qué pasa? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prosperará. Vuelva a leerlo en voz alta ahí con su Biblia. Vamos. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prosperará. Tome nota, entonces estamos bíblicamente correctos al decirle de que usted es uno de esos árboles. Ahí está la base bíblica. Algunos me estaban como que me había vuelto de la nueva era diciendo que usted era un árbol. Será como árbol plantado junto a las corrientes del río resplandeciente, que es el Espíritu Santo. Va a dar fruto a su tiempo, los frutos del Espíritu: templanza, mansedumbre, amabilidad, amor, gozo, paz. Ya no es el mismo iracundo de antes, no es el que parecía un erizo, sino que ahora es un cordero. ¿Por qué? Porque adora al Cordero de la salvación. Y su hoja no se marchita, quiere decir que Dios lo va a usar para orar por los enfermos, traer sanidad, medicina sobre su familia. Hay esperanza, un mensaje diferente. Aquí no dice que el apóstol es el árbol y los miembros de la iglesia son las hojas. Aquí no habla de ese evangelio, de que solamente el super apóstol galáctico de las estructuras espaciales es el que puede hacer maravillas. Aquí dice que tú debes de ser un árbol. Y si no lo eres, revísate. Puedes que estés sentado en consejo de malos. Puedes que estés andando en camino de pecadores y que te sientes con los escarnecedores. Hay que confesar: Señor, no me quiero sentar en el consejo de malos. No quiero estar en camino de pecadores. Y deje de echarle la culpa. Es que hay liquidez, es que no hay dinero, es que no se puede. Oiga, Israel recibió arena, y con la arena vino el regalo de que todos los vecinos eran enemigos. Israel está vivito y coleando el día de hoy. Y no solamente eso, sino que recibió la arena, recibió los enemigos, y luego de recibir los enemigos recibió una guerra de todos los vecinos puestos de acuerdo en contra de ellos. Y hoy en día Israel es la democracia, la única estable en toda esa región. Yo pregunto, pero si usted tiene, y tenemos nosotros, y usted como ecuatoriano tiene en su vida
al Mesías judío. ¿Por qué usted no cree que Dios puede generar riquezas a través suya con la justicia de Él y siempre anda chueco? ¿Por qué se limita? Eso es un pecado. ¿Por qué nos limitamos? Es un pecado muy ecuatoriano. En la ciudad donde yo estoy, cada vez que sale un restaurante ecuatoriano, yo sé que quiebra en un mes. Porque uno entra y le quieren cobrar por el caldo de bola $20. Pero quieren en un plato enriquecerse. Hermano, confesamos esta mañana delante del Señor esta iniquidad. Hermano, su nación es una nación bella porque Dios la creó. Guineo, naranja. Por eso a mí me gusta cuando voy por restaurantes y sí veo nombres de restaurantes que destacan lo local. Zambolón. Perdón, no estoy haciendo publicidad en ningún local. Pero usted me entiende lo que quiere decir. Oiga, hay médicos ecuatorianos que son científicos de primera. Pero ¿sabe qué hace el pueblo ecuatoriano? Los menosprecia. Y prefieren irse a otra nación donde los hacen esperar 6 y 8 meses para darle una cita. Mi hermano ya había entrado en un nursing home, un ancianato, sin que nadie sepa. Le dije a mi esposa, tengo que ir a visitar. Y fui y lo honré. Y él ni se acordaba de mí, pero lo único que me decía era, me publicitaba los libros de su esposa. Y siempre se identificó como un hombre que apoyó el ministerio de su esposa. Y me decía, ¿tiene usted que comprar los libros de...? Digo, claro, le digo, yo los tengo todos ellos. Sí me hice y ya pronto la conferencia. Luego el Señor me la pone a vivir a 2 casas, a 2 bloques donde yo vivo. La llamé hace 2 semanas y le dije, yo necesito hablar contigo, hermano. Necesito. Mire, a partir de ese momento que se estableció la justicia de Dios por la audiencia, es impresionante cómo en su misericordia el Señor me visitó con un poder de revelación de la palabra en cuanto a Efesios 2:14. Me dijo, ahora vas a recibir las hojas y los frutos de ellos para este año en tu vida. Y yo a nadie les he dicho, pero ellos, como 2 años, 3 años atrás, ellos me buscaron para que yo coja el ministerio de ellos y nos encarguemos del ministerio de ellos. Pero no era de Dios, no era mi posición, no fue el momento, no era la persona indicada por el llamado que Dios nos ha dado a nosotros. Pero simplemente honrar es impresionante. Yo mismo lo veo, yo mismo aprendo de mí mismo. ¿Te imaginas si nuestra nación honrara a esos héroes de la fe que tienen en medio de ustedes? Estamos comenzando a honrar lo que no es de Dios. Estamos comenzando a honrar por cosas que no se deben. La nación va a cambiar si nosotros como ministerio no perdemos la identidad, pastor. Con 5, con 10, con 15, con 20, con 200. Por último, usted y yo vamos a hacer lo que Dios nos diga. Bienaventurado el varón. Bienaventurado el varón. Amén. Yo debo ser humano. ¿Cuántos quieren ser? Amén.